les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook, Instagram, o bien a través de YouTube con el mismo nombre, o bien a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. También les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en certificación de competencias, así como también en certificación inicial. Y si ustedes gustan transferir su certificado con nosotros, lo pueden hacer sin costo alguno. Y bueno, les comento que hoy hablaremos de un tema muy interesante, que es el tema del control de las salidas no conformes, que viene en el requisito 8.7 de la norma ISO 9001-2015. Y para hablarnos de este tema tan importante, está con nosotros nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Emma? Muy buena tarde, amigos, muy buena tarde. Sí, pues precisamente el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante que muchas veces dentro de los sectores o diferentes sectores industriales o en diferentes tipos o giros empresariales llega a causar un poquito de confusión. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de servicios o de productos no conforme, es muy fácil identificarlo, ¿no? Es el producto que no cumple con las características. Sin embargo, cuando empezamos a identificar el tema de salidas no conformes, puede llegar a generar un poquito de ruido. Además de esto, también quiero aprovechar el medio para poder comunicarles que tenemos unas promociones muy importantes ahorita con el motivo del Buen Fin aquí en México. Tenemos desde el 10 hasta un 30% de descuento en certificación inicial y en ampliaciones de certificación. Y bueno, como ya lo mencionó la licenciada Emma, también tenemos, no se cobra ningún peso, 0 pesos, la transferencia de cualquier certificado. Obviamente se aplican ciertas restricciones a los sectores que tenemos acreditados. Muy bien, maestro, muchas gracias. Y bueno, maestro, empezamos con la sesión de preguntas, si le parece. Y bueno, en la primera pregunta, en el primer requisito 8.7.1 de la norma ISO 9001-2015, nos menciona que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada. Maestro, ¿nos podría dar una explicación más amplia de lo que dice este requisito de la norma ISO 9001-2015, 8.7.1, por favor? Sí, por supuesto, Emma, amigos. Pues fíjense que este punto, de hecho, me parece que ya a estas alturas la norma o el Comité Técnico 176 empieza a obviar un poquito en que ya debemos de comprender a qué se refiere con las salidas, ¿verdad? Probablemente vale la pena, si es la primera transmisión que estás sintonizando o eres nuevo en este tema de sistemas de gestión, pues recordar que en 441 para ser específico, nosotros ya determinamos los procesos necesarios, ¿sí? Dentro de estos procesos necesarios, dentro del sistema de gestión para proveer productos y servicios, establecimos como requisito cuáles son las entradas necesarias, pero también cuáles son las salidas esperadas. Entonces, ante esta situación debemos de comprender que un proceso productivo, pues se esperaría que una salida esperada, ¿sí?, que cumpla con ciertos requisitos, pues está vinculado precisamente con las características de calidad que se acordaron previamente en 8.2 con el cliente, ¿verdad? Los requisitos del producto, del servicio, pero vamos a pensar en otro tipo de procesos, por ejemplo, en un proceso de compras, en un proceso de recursos humanos, en un proceso de mantenimiento, ¿verdad? Muchas veces algunas organizaciones, dependiendo de su estructura, establecen estos tipos de procesos también denominados como procesos soportes. Entonces vamos a pensar primero en un proceso de compras. ¿Qué se esperaría del proceso de compras? Bueno, la salida probablemente sea un producto o un servicio que cumpla con ciertas características, con ciertas especificaciones. Por ejemplo, vamos a pensar en un material, en una materia prima. Tal vez necesitamos que el producto se encuentre refrigerado a cierta temperatura, tal vez necesitamos que el producto tenga ciertas dimensiones, tal vez necesitemos que el producto tenga cierta cualidad o cierta característica, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a establecer algunos mecanismos para poder asegurarnos que ese producto o que ese servicio que estamos contratando, que estamos comprando, cumpla con estas especificaciones, ¿sí? Cuando encontramos eventualmente que no cumple con estas especificaciones, entonces precisamente es a lo que hace alusión este requisito o este punto de la norma, donde dice, a ver, ojo, alto,
este producto, esta materia prima no la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque no cumple con las características deseadas, no cumple con las características que se requiere para poder llevar a cabo o para poder ser utilizadas. Entonces, a este tema es precisamente a lo que hace referencia las salidas no conformes contra los requisitos esperados. Les decía, en un proceso productivo es muy sencillo, ¿no? Tenemos un equipo, tenemos un producto, tenemos un servicio que se espera que cumpla con ciertas características, con ciertos elementos, y entonces nosotros eventualmente en algún momento vamos a verificar y vamos a validar que este servicio, que este producto tenga estas características precisamente para poder cumplir, para poder llevar a cabo estas actividades, ¿sí? Y decir que sí cumple. Si eventualmente no cumple, entonces tendremos que hacer una especie de diagrama para regresarnos a ver qué es lo que pasó. Probablemente actuar de diferentes formas, que estoy seguro vamos a ver más adelante o vamos a comentarlo más adelante en alguna otra pregunta. Amigos, les recuerdo que tenemos una plataforma especialmente diseñada para ustedes en donde podrán encontrar cursos acerca de los temas ISO. Nuestra plataforma es atc-mediolatam.com. Y bueno, para mayor información pueden comunicarse con nuestros asesores comerciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, ahora sí, continuando con el tema, maestro, precisamente tenemos una pregunta de nuestro amigo César. Bueno, más bien es una petición. Él quisiera un ejemplo de control de salida no conforme. Sí, claro, César. Pues mira, existen muchos ejemplos, todo va a depender, como siempre lo hemos dicho, lo hemos venido manejando, en qué sector te encuentras, ¿no? Pero vamos a pensar en un sector, por ejemplo, de comercio, en un sector de productos químicos, ¿sí? Donde ya se tiene un producto, en algún momento, un producto terminado, y este producto pasa por algún control de calidad. Incluso si ustedes recuerdan la sesión pasada, por ahí nosotros empezamos a ver el requisito de liberación de productos y servicios, ¿vale? Entonces podemos tomar una muestra de un lote y a esa muestra se puede someter a ciertos estudios, por ejemplo, ciertos estudios químicos, ciertos estudios dimensionales, ciertos estudios dependiendo del sector en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, dependiendo del resultado que tengamos de estas pruebas, nosotros podremos determinar si el producto es conforme o no, ¿sí? Vámonos y vamos a cambiar, por ejemplo, a otro sector, un sector de servicios. Vamos a pensar en un servicio educativo. Por ejemplo, nosotros tenemos un alumno, ¿sí?, que a lo largo de su estancia en la institución, pues se van aplicando diferentes mecanismos de control que nos van a permitir evaluar o conocer si se está llevando a cabo, por ejemplo, el tema de la adquisición del aprendizaje, si se está apoyando a este alumno a desarrollar ciertas competencias, ¿sí? Entonces, eventualmente nosotros podemos identificar, por ejemplo, un alumno que no esté logrando desarrollar ciertas competencias. Esa pudiera ser una salida no conforme. O, por ejemplo, vamos a pensar en un programa educativo que por alguna situación académica, por alguna situación climatológica, por alguna situación de pandemia, por cualquier situación, este programa se empieza a desfasar y entonces empezamos a identificar que ya no estamos cumpliendo con lo prometido hacia el público, con lo prometido hacia mi cliente. Entonces, este servicio, nosotros eventualmente, las instituciones educativas, normalmente control escolar o con coordinación académica, alguna ente, aplica ciertos mecanismos de seguimiento, ciertos mecanismos de control para poder evaluar cada uno de los programas educativos, cada uno de los cursos que se estén impartiendo, para monitorear precisamente que se está cumpliendo de acuerdo a la planeación que se lleva al inicio. Si no se está cumpliendo, entonces ahí tenemos un foquito, tenemos que identificar esa salida no conforme para emprender alguna actividad que de alguna manera pues debemos de aplicar las organizaciones para poder resarcir o para poder componer esta situación que ya salió de lo que nosotros vamos a llamar normal o conforme. Muchas gracias, maestro. Y bueno, en el requisito 8.7.1 de la norma ISO 9001-2015 nos menciona algunos incisos de cómo se deben de tratar las salidas no conformes. Entre ellos podemos ver el
inciso B, que nos menciona la separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios. ¿Nos podría explicar a qué se refiere este inciso, por favor, maestro? Sí, por supuesto, licenciada, amigos. Pues miren, este requisito básicamente la misma norma nos empieza a dar una serie de opciones de lo que podemos hacer cuando precisamente identifiquemos algún producto, algún servicio que no cumpla con las características, que no cumpla con los requisitos establecidos desde el contrato, desde el pedido o por alguna especificación técnica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros identifiquemos esta situación, y de hecho esto se hace de una forma natural, con sistema o sin sistema. Vamos a pensar que somos una empresa de publicidad y nos encargó un cliente hacer adecuaciones a un pendón, hacer un anuncio luminoso, ¿sí? Y entonces eventualmente yo tengo ciertos requisitos, vamos a pensar en un tema dimensional, en un tema de una letra donde la C necesita estar con ciertas dimensiones. Y eventualmente por algún error técnico, algún error de comunicación, algún error de producción, se llega a identificar este producto no conforme. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente en estas situaciones? Bueno, el gerente de producción o la persona responsable de la empresa o alguna persona con cierta autoridad para poder llevar a cabo esta situación, pues va a determinar uno. Si todavía están en tiempo, probablemente ese producto, esa letra, se tenga que volver a hacer. Ya sea que se pueda reciclar el material o se tenga que empezar desde cero, ¿sí? Eventualmente vamos a pensar que todo va a depender de las características. Incluso, fíjense, si lo vemos de alguna manera, esto está incluso hasta íntimamente ligado con el tema de establecimiento de acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque en este momento estamos identificando salidas, productos o servicios no conformes. ¿Qué quiere decir? Estamos identificando fallas. Entonces, ante una falla, ¿sí? la misma norma entiende que los procesos no son perfectos, son variables. La idea que el sistema de gestión es que te vaya permitiendo reducir esa variabilidad precisamente para poder llevar a cabo mejores servicios y tener menos fallas. Pero bueno, en el entendido que eventualmente van a surgir ciertas fallas, debemos de comprender que es importante que incluso los mismos sistemas de gestión ya tengan establecidos qué acciones se van a emprender. Por ejemplo, vamos a pensar que ya no tienes mucho tiempo de entrega, entonces probablemente lo que vas a hacer es comunicarle al cliente y dar opciones. Por ejemplo, una opción tal vez sería decirle, ¿sabes qué, mi querido cliente? Acabo de identificar una situación, la letra C tiene 2 centímetros menos de la dimensión que me habías pedido. Incluso es imperceptible a la vista de acuerdo a donde va a ir colocado. Entonces, te puedo ofrecer, por ejemplo, un descuento para que me aceptes este producto, o si tú me autorizas, entonces dejamos de producir, me das un poco más de tiempo y yo corrijo este error, solamente que el tiempo de entrega va a ser para tal fecha. ¿Sale? Entonces, básicamente la misma norma te establece, incluso en este requisito que acabamos de mencionar, nos dice que las salidas no conformes se pueden tratar de una o más maneras de acuerdo a lo que se está enlistando. ¿Por qué? Porque eventualmente podrás corregir, eventualmente tendrás que desechar. Por ejemplo, a mí me ha tocado observar en algunas organizaciones del sector textil, en maquilas, por ejemplo, dependiendo del contrato que tengan con la marca, con las marcas, pero eventualmente hay productos, por ejemplo, cuando se identifican fallas en una chamarra, en un pantalón, etcétera, la marca te dice, ¿sabes qué? Yo no puedo sacar estos saldos, entonces el producto se desecha. Entonces todo va a depender de cuáles son los acuerdos comerciales, cuáles son los arreglos que se puedan establecer con el cliente y también sobre todo la naturaleza del producto, los servicios que se están realizando, ¿no? La apertura que pueda tener la organización. Y aquí es una buena oportunidad que tienen precisamente las organizaciones para ya establecer de manera sistemática qué es lo que tendrían que realizar cuando sucedan este tipo de fallas. ¿Sí me explico? Entonces ya no será necesario, por ejemplo, siempre estar volteando a ver a la dirección o a la gerencia para preguntar qué es lo que vamos a hacer. Ya está la falla, entonces ya tenemos mecanismos
para disuadir que esa falla no impacte de manera tan adversa, ¿sí?, con la satisfacción del cliente o con alguna situación que se esté llevando a cabo o que se esté presentando. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, en el inciso D de este requisito 8.7.1 de la norma ISO 9001-2015 nos habla sobre obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. ¿Nos podría decir a qué se refiere esto que menciona este inciso, por favor, maestro? Sí, por supuesto, Emma. De hecho, me parece que con el ejemplo que estaba abordando de la pregunta pasada, de alguna manera ya encaucé un poquito de lo que estamos o de lo que se refiere a esta pregunta. Eventualmente, como lo mencioné, existirán algunos productos o algunos servicios que por la misma naturaleza, por la misma situación que se va presentando, por ejemplo, pudiera ser que fuera negociable esta situación. Entonces, cuando se da el caso, por ejemplo, primeramente debería de existir una autoridad dentro de la organización que diga, y debería estar identificada, porque además es parte de los requisitos de la norma, quien dice, ok, podemos ir a negociar esta concesión con nuestro cliente, y normalmente el que te va a dar el visto bueno, y además debería existir información documentada de esta concesión, ¿sí?, pues es la parte del cliente, una persona con la autoridad, probablemente quien es el área de compras, probablemente es la gerencia de operaciones, quien va a hacer uso de ese producto, de ese servicio, ¿sí? Probablemente tengan que ser la gerencia general o la dirección general. Todo va a depender de cómo esté estructurado los grados de autoridad o las responsabilidades y autoridades dentro de la organización de tu cliente, y entonces aquí sí es importante que, por ejemplo, la organización establezca ciertos mecanismos para tratar de identificar, incluso en teoría esta comunicación se debería llevar a cabo, por ejemplo, con los proveedores. En este caso nosotros somos el proveedor, pero nosotros tendríamos que identificar quién es la persona autorizada para liberarme mi producto o mi servicio, que normalmente tiene que ver con quien firma los contratos o con quien firma los cheques o con quien autoriza los pagos, ¿no? Entonces, es importante que aquí nosotros comprendamos que esta autorización o esta situación que marca la norma precisamente tiene que ser con la persona que autorice o con nuestro cliente o nuestros usuarios que autoricen que, a pesar de que existen ciertas desviaciones contra los requisitos iniciales, son aceptados. Muchas gracias, maestro. Y bueno, en el requisito 8.7.2 de esta norma ISO 9001 nos menciona acerca de que se debe de conservar la información documentada. ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor, maestro, de lo que menciona este requisito, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, aquí debemos de comprender que 8.7.2 nos está pidiendo que conservemos información documentada de algunos aspectos. Por ejemplo, de las salidas no conformes, quién toma la decisión y qué decisión se toma en relación hacia esas salidas no conformes, ¿sí? Y, por ejemplo, también alguna concesión que se haya obtenido. Entonces, es importante que, por ejemplo, entendamos que tal vez esta forma o las maneras de cómo llevar a cabo el mantenimiento de esta información documentada, pues va a depender mucho del sector en el que te encuentres o en el que se encuentren. Por ejemplo, si están en un sector como el farmacéutico, alimentos, productos químicos, etcétera, donde se llevan a cabo la producción por partes, por millones, entonces probablemente sea más práctico llevar a cabo un registro, pues ahí como una especie de bitácora de cuánto scrap, o incluso, por ejemplo, en algunos sectores van utilizando registros por peso, ¿no? Cuántas piezas, y entonces esas piezas las pesan para saber cuántos kilos de desperdicio de productos o de mermas o de materia prima tienen como salidas no conformes, ¿no? Probablemente en servicios como construcción, servicios de ingeniería, servicios educativos, pues son casos más aislados donde se van presentando este tipo de salidas no conformes, y probablemente otro tipo de formatería, alguna bitácora o algún formato, alguna carta, algún escrito pueda servir como referencia a esta situación. Lo que sí es importante es cuidar que esta información o el formato que vayan a utilizar pues cuente con los elementos que está pidiendo la norma que describí al inicio de esta pregunta. ¿Cuál fue la desviación? ¿Cuál fue la salida no conforme? ¿Sí?
qué atención o cuál fue la corrección que se le está dando, y también, por supuesto, que esté identificado la persona que autoriza qué es lo que se hace con esta salida no conforme, por supuesto, cualquier concesión tenida. Fíjense, aquí es algo bien interesante. La misma norma no nos exige que debamos de recabar una firma del cliente, una firma. Ya esos temas, esos tipos de control, pues muchas veces las organizaciones lo establecen como para tener un respaldo legal o un respaldo formal de las actividades que se están haciendo. Entonces, cada organización es libre, sí, lo que deben de asegurarse es que esa información se mantenga, se controle y se tenga acceso a ello. Porque eventualmente se hace, por ejemplo, se obtiene una concesión, es una concesión por WhatsApp. Pero esa información a lo largo del tiempo se pierde. ¿Por qué? Porque se queda en la conversación y difícilmente la van a poder recuperar si no se tiene un control adecuado. Entonces, ya aquí va a depender de cada organización cómo quiere controlar esta situación. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, ¿alguna recomendación acerca de este requisito 8.7 de la norma ISO 9001-2015? Sí, claro. Bueno, parte de las recomendaciones yo siempre lo he dicho. Primero que nada es importante comprender que a veces la formatería o a veces las formas de cómo aplicar el tema de 8.7, salidas no conformes, pues no siempre va a ser apropiado en un sector o en otro. Tal vez lo estoy confundiendo un poquito con esto. Más bien, debemos de considerar que probablemente lo que mencioné hace un momento no sea lo mismo una empresa que fabrica partes por millón a una empresa de servicios que presta 2, 3, 4 servicios al mes o tal vez al año, ¿sí? Porque se viven diferentes circunstancias. Es importante también que comprendan, amigos, que el establecimiento de los mecanismos de liberación, por ejemplo, para el tema de productos y servicios, debería ir acompañado precisamente de esta información o de esta bitácora o de los formatos que ustedes decidan para poder recabar la información que pide la norma. Porque aquí viene un tema más interesante que no hemos mencionado, pero que vale la pena que mencionemos. Toda esta información que se recaba en 8.7 de las salidas no conforme forma parte de la entrada de varios requisitos. Es un requisito que yo siempre llamo que juega en esta dinámica de ping-pong. ¿Por qué? Porque el requisito precisamente de 8.7 nos va a impactar directamente con el requisito de 9.1. En 9.1 vamos a ver seguimiento, medición, análisis y evaluación. Parte de lo que se debe dar seguimiento es con la conformidad de servicios y productos. Si yo no tengo una disciplina, si no tengo mecanismos claros, bien establecidos para registrar y mantener información de mis salidas no conforme, entonces la información que yo le esté dando seguimiento y medición va a ser errónea, no va a ser fidedigna. Y fíjense el impacto que tiene esta situación. Al no ser fidedigna, en seguimiento y medición, análisis y evaluación, esta información que se analiza y se evalúa va a dar a manos de la dirección. Y entonces la dirección lo que va a hacer, o la alta dirección lo que va a hacer en la revisión directiva es ver un indicador, por ejemplo, que no sea confiable. Y obviamente, si no es confiable, probablemente la dirección no pueda tomar buenas decisiones o mejores decisiones o decisiones más oportunas precisamente por esta situación. Otro requisito con el que impacta, por ejemplo, es con los objetivos de calidad. Recordar que la misma norma nos arroja y nos avienta a que establezcamos objetivos de calidad en los niveles, etcétera, de acuerdo a lo que consideremos. Sin embargo, también hay un requisito de los objetivos de calidad que nos habla que debemos de considerar la conformidad de servicios y productos. Entonces, si yo quiero aumentar o reducir N% las fallas o los productos o salidas no conformes y yo no tengo información clara, probablemente no tenga una herramienta eficaz para medir si estoy logrando o no estoy logrando alcanzar este objetivo. Entonces, amigos, traten de poder establecer los mecanismos apropiados y, por supuesto, lo que mencioné hace un momento, la misma norma establece que eventualmente van a surgir fallas. Entonces es un buen momento para poder identificar, ok, ante esta falla, ¿cuál será la corrección inmediata? Que al final de cuentas es parte de lo que dice la norma.
Corriges, reprocesas, modificas, dejas de dar el servicio, dejas de producir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces me parece que es una oportunidad maravillosa que nos da la misma norma para poder sistematizar cuáles son los mecanismos que voy a utilizar para reducir el impacto de la severidad dentro de mi sistema de gestión de lo que está ocurriendo en este momento. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan la próxima emisión del programa de Alliance Cloud Certification, porque empezaremos a ver el requisito 9, evaluación del desempeño, específicamente con el requisito 9.1.1, generalidades de la norma ISO 9001-2015. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un maravilloso miércoles. Hasta la próxima.